Demos inicio a esta lección de la semana cuarta de este semestre. Ya estamos a 25% del curso, estamos alcanzando el día de hoy. La idea sería hoy empezar un nuevo tema, que es el diseño de columnas. Antes sí me gustaría hacer un pequeño repaso del tema de diseño de elementos en tensión. Las lecciones pasadas hablamos entonces pues estuvimos estudiando el tema de diseño de elementos en tensión. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No hay problema. Sí, profe. Ok, gracias. Y entonces hablamos de los modos de falla, o lo que es lo mismo, estados límites de diseño. Y hablamos en general de que los modos de falla, los estados límites de diseño, en nuestro método de diseño tenemos que revisar cuando diseñamos un elemento, cualquier modo de falla o cualquier estado límite que pueda sufrir el elemento. En el caso de los elementos en tensión, básicamente son dos estados que tenemos que controlar. El estado límite de fluencia, ¿no? Que es cuando los esfuerzos en el acero, en la sección transversal o en el área alcanzan el esfuerzo máximo del acero, que para nosotros es el esfuerzo de fluencia del acero, lo que denominamos FY. Entonces, eso para nosotros será un modo de falla. Cuando los esfuerzos alcanzan FY, decimos el elemento falla por fluencia. Y ese es un primer requisito, un modo de falla que tenemos que revisar. El otro modo que tenemos que revisar es la fractura. ¿Ya? Cuando el acero se fractura, se rompe el acero, ¿verdad? Le llamamos fractura. Y es cuando en la sección transversal, o mejor dicho, en el área neta, ¿no? Los esfuerzos alcanzan el esfuerzo de ruptura del acero, ¿no? Entonces, cuando los esfuerzos en determinada área transversal del perfil alcanzan los valores del esfuerzo de ruptura del acero, decimos que el acero se fractura, y se fractura físicamente, se parte en dos. Entonces consideramos un estado de falla que le llamamos de ruptura. Esas son las dos condiciones que prevalecen en el diseño de elementos en tensión: la fluencia y la fractura. Ahora, ¿qué dice la especificación? ¿O qué nos dice la especificación para controlar estos estados límites de falla? Primero está el estado límite de fluencia, o la falla por fluencia. Y entonces dice la especificación que la carga nominal, la carga real que soporta un elemento, es entonces el esfuerzo de fluencia por el área bruta de la sección, donde el área bruta pues será el área de la sección transversal, ¿verdad? Si es una placa de ancho B, espesor T, el área bruta será B por T. Y FY es el esfuerzo de fluencia, como ya sabemos. Esto es la carga nominal. Como nosotros diseñamos según el método de resistencia última, entonces la carga última que soporta la sección será un poco menor al multiplicarla por un coeficiente phi, ¿no? Que en este caso, este coeficiente phi toma en cuenta las variaciones, digamos, en la resistencia del acero debido a diferentes causas. Dimensiones de la sección, variaciones en el propio acero, y este phi será 0.9. Entonces, la carga última será 0.9 por la carga nominal, o será 0.9 por FY por el área bruta. Y así controlamos entonces la resistencia de un elemento al estado límite de fluencia. En el caso del estado límite de fractura, la especificación habla de que la capacidad o la resistencia del elemento será el PN, o carga nominal, resistencia nominal, será igual
al esfuerzo último del acero multiplicado por un nuevo término o área efectiva, ¿no? O área neta efectiva. Y el FU será el esfuerzo último del acero. Y para resistencia última, entonces multiplicamos la carga nominal por el esfuerzo, por un phi, que en este caso, 0.75. Observen que es menor al phi de el estado de fluencia, por la razón de que la falla por fractura es una falla, así en palabras coloquiales, más peligrosa, más repentina, ¿verdad? Y entonces el phi es menor. Aquí aparecen nuevos términos como área efectiva, ¿verdad? Y aparecen un nuevo término que se llama, que denominamos el área neta, ¿verdad? Y el área neta se define como el área bruta menos el área de los huecos, ¿verdad? Generalmente yo he insistido un poco en que muchas de las piezas de acero son huecas, ¿verdad? Por una economía, simplemente por economía. Entonces, el área neta es el área bruta de la sección menos el área de los huecos. Si es una sección, digamos, soldada, que no tiene huecos, entonces el área neta será igual al área bruta. Pero este sería un caso particular. Aquí lo importante es que para calcular esta área neta tenemos que quitar el área de los huecos, ¿verdad? Eso es como la proyección en el área transversal del hueco, que es D por D, donde D es el diámetro del tornillo, ¿no? Y T es el espesor de la placa. Eso es como la proyección del área del tornillo en el área transversal, en la sección transversal. Pero tenemos que tener cuidado de que la especificación nos solicita, nos obliga al diámetro del tornillo sumarle 1/8. Entonces dice la especificación que para calcular el área neta, tenemos que aumentarle al diámetro del tornillo un 1/8 para calcular el área neta del tornillo. Eso es lo que hay que tener claro acá. Tenemos que considerar otras situaciones donde tenemos tornillos alternados. Y entonces, en el caso de situaciones con tornillos alternados, placas, elementos con tornillos alternados, tenemos, primero que todo, hacer una comprobación de cuál será la posible falla de superficie por donde va a fallar nuestra sección. Entonces tendremos que intentar o revisar diferentes secciones, ya pasando por un tornillo, pasando por otro, etcétera. En el caso de que tengamos una superficie de falla que sea inclinada respecto al eje longitudinal del elemento, entonces tendremos que sumar un término, ciertamente es empírico, un término empírico que es S al cuadrado, bueno, aquí aparece como S por S, S al cuadrado dividido entre 4G, donde S es lo que se conoce como el paso del tornillo, o sea, la distancia entre tornillos en el sentido paralelas al eje longitudinal del elemento, o paralela a la carga. Y G es el gramil, la distancia entre tornillos perpendicular al eje longitudinal del elemento. Entonces tendríamos que sumar por cada superficie inclinada este término, S al cuadrado entre 4G. Y una vez calculada el área neta, podemos calcular ya lo que se llama el área efectiva. Hay que tener presente que el área efectiva se usa prácticamente en las uniones de los elementos, ¿no? En primera instancia, el área efectiva uno puede decir, bueno, es igual al área neta, pero al considerarla en una unión, tenemos que tomar en cuenta que las uniones pierden eficiencia, digamos, siempre tienen una eficiencia menor que el resto del elemento, es una zona más débil, ¿no? Entonces, si se quiere, para tomar en cuenta esa debilidad o esa eficiencia de la unión, entonces se define el área efectiva como el área neta multiplicada por un coeficiente U, que en términos generales es un coeficiente que toma en cuenta la eficiencia de la unión, por lo tanto será menor o igual a 1, en el mejor de los casos.
este coeficiente U se define como 1 menos X entre L, donde X es la distancia del centroide del perfil al plano de falla, donde ponemos la placa de unión, por decirlo así. Y es la longitud de la unión. Aquí nada más es que ese valor de X sale de las tablas de las propiedades de las secciones. Y aquí lo único que tendríamos que tener cuidado es que cuando es una sección simétrica como un W, entonces para calcular este U, usamos la mitad de la sección como si fuera una WT, y entonces, o una T, y entonces tomamos este X, o esta distancia, el centroide al plano, como la distancia, pero de la mitad de la sección. Ese es el cuidadillo que hay que tener. Y esta es la forma precisa para calcular entonces este coeficiente U. Sin embargo, ya unas tablas para calcular este coeficiente U de manera aproximada, ¿no? Recuerden, que hay un extracto de una parte de esa tabla, pero se puede utilizar esa tabla, sobre todo en los momentos iniciales del diseño, donde todavía las cosas no están bien definidas. Entonces podemos obtener un valor de U de estas tablas, digamos, de manera preliminar. Y conforme vamos avanzando en el diseño y vamos definiendo con mayor propiedad las cosas, entonces podemos hacer un chequeo último con la fórmula más precisa. Así es como se trabaja. Digamos, uso esta tabla en el diseño preliminar, en los primeros pasos del diseño, y después, entonces ya cuando ya tengo bien especificado las secciones, las distancias, etcétera, entonces hago un chequeo último con la fórmula más precisa, U, que es igual a 1 menos X entre L. Y básicamente, así es como trabajamos, controlando esos dos estados límites de falla. El estado límite de fractura, PU, phi por FY por el área bruta, y el estado límite de fractura, PU.75, que es el phi, por el esfuerzo último del acero por el área efectiva. Calculada el área efectiva según las reglas que anteriormente dije, ¿no? Hay un requisito más que solicita el código, pero que no es obligatorio. Lo que pasa es que sí es muy recomendable seguirlo, ¿no? Y es considerar que una relación de esbeltez mínima en los elementos. Y cuando hablo de relación de esbeltez mínima, hablo de la longitud entre el rayo de giro. Entonces es preferible que esta relación de la longitud del elemento entre su rayo de giro se mantenga por debajo de los 300. ¿No? Y aunque no es obligatoria, yo creo que es muy recomendable utilizar esto. Sobre todo, esta especificación se da cuando uno habla de relaciones de esbeltez, recuerden, habla de, sobre todo, el pandeo, ¿verdad? Pandeo de columnas, tema que vamos a ver más adelante. Pero piensen que en un elemento de tensión, que uno dice en tensión, podrían haber reversiones de esfuerzos. O sea, si el elemento está trabajando en un momento en tensión, un momento después podría estar trabajando en compresión por alguna circunstancia, ¿no? Alguna carga variable en el tiempo, un sismo, ¿verdad? Que tiene signos positivos, signos negativos. Entonces es posible que un elemento en tensión cambie y funcione en compresión. Entonces, si va a pasar eso, ese elemento en compresión tiene que tener una relación de esbeltez mínima. Y en el caso de los elementos de tensión, es deseable que ese valor ande por debajo de los 300. Eso a grandes rasgos es el diseño de elementos en tensión. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Vamos a jugar un poco con este Mentimeter. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que en sus máquinas, en sus teléfonos, se metan ahí a Mentimeter, ¿no? Y entonces, vamos a ver.
Ahí lo único que tienen que hacer es ingresar al programa este, y entonces tienen que dar un código nada más. El código es, voy a ponerlo así, aquí lo voy a poner en el chat. Okay, el código es el 2028 4460. Okay. También les voy a poner por acá un link para ingresar a este programa. Ese es el código y por acá tengo un link para ingresar directamente. Ahí los pongo en el chat. Ok, para que intenten, ya sea con su teléfono, ya sea con su computadora, ingresar a este Mentimeter. Ok. Que yo ya, profe. Okay. Esto es como un pequeño juego que preparamos el día de hoy. Piensen un poquito cuál consideran que es una ventaja de las lecciones virtuales. Bueno, en realidad no son completamente virtuales, ¿verdad? Son más bien, les llamamos aquí en el Tecno, no presenciales, remotas, ¿verdad? Pero podemos ver ahí. A eso es lo que están poniendo ahí, ¿verdad? Sí, ahí están viendo lo que están colocando. Sí, profe, ahí se ve. Ok. ¿Y están contentos con las clases así? Profe, de mi parte con algunos. Con algunos profesores, me imagino. No, bueno, con Ah, alguna, Con con algún tipo de algunos, clase. sí, algunos cursos que son más teóricos, sí es sí. bueno para poder repasar. Ujú. Sí, pienso que para algunos cursos es más apropiado, para otros, pues no tanto, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que estar viviendo en estos días, ¿verdad? Yo no he encontrado todavía otra forma, ¿no? Está toda la parte práctica, etcétera. Bueno, creo que ya se cerró esta. Voy a poner. Ok, entonces, dentro de lo que ustedes mencionan como ventajas de este sistema, o de esta modalidad, más bien hablan, bueno, las clases asincrónicas. Bueno, yo generalmente las mías son sincrónicas en ese sentido, ¿verdad? Pero entiendo que hay bastantes profesores que hacen sus lecciones asincrónicas. Ciertamente aparecen videos, material ahí que ustedes pueden estar revisando de manera ilimitada. Se graban las lecciones, ¿verdad? Se tiene acceso, por lo tanto, a las clases grabadas, con los problemas de videos que se tengan, buenos, bonitos, bien hechos, no mal hechos, etcétera, pero ahí sí tienen, ¿verdad? Algunos profesores los editan, otros no, ¿verdad? Etcétera. Se tienen esos problemillas, pero bueno, se tiene por lo menos esta conversación grabada. Poder levantarse más tarde, bueno, sí y no, ¿verdad? Porque podría haber clases temprano y sincrónicas, ¿no? Eh, flexibilidad, sí hay cierta flexibilidad, efectivamente. Revisar las clases, sí. Y claro, obviamente en la comodidad de la casa, eso es importante. Ahí nos ganamos transporte, nos ganamos un montón de cosas, ¿verdad? En ese sentido, tiene sus grandes ventajas. No sé si al final es 100% efectivo el aprendizaje, ¿no? Ahora mencionen una desventaja de los cursos virtuales. Mencionen una desventaja de los cursos virtuales, ¿no?
Bueno, terminemos aquí. En realidad no quería gastar tampoco mucho tiempo. Bueno, entre las ventajas de esta modalidad, mencionan una que para mí es muy importante, esa interacción social, prácticamente que es nula, ¿no? Ahora yo no, casi que no nos relacionamos con nadie, ¿verdad? Es extraño ver gente diferente a la de nuestras familias. Sí, yo creo que en esta modalidad algunos profesores hemos abusado un poco de las tareas o los trabajos que se le dejan. Como que pensamos que virtualidad es un montón de trabajo para la casa, ¿verdad? Para ustedes, y que con eso ya cumplimos, pero no necesariamente, ¿verdad? Tareas, exceso de trabajos, pienso que sí, hay abuso ahí. Bueno, parte de las evaluaciones podrían tener un carácter no pedagógico. Sin embargo, yo pienso que aquí se da una variedad un poquillo más grande de evaluaciones, de tipos diferentes de evaluaciones. Muchos profesores quieren volver a la presencialidad, pero quieren volver a hacer los exámenes presenciales, nada más, que el resto sea virtual, llamémosle así, porque tienen la idea de hacer los típicos exámenes, ¿verdad? Un examen en ingeniería, hacemos un examen de resuelvan 5 problemas, ¿verdad? 5 ejercicios. Y entonces dicen, bueno, es que copian menos, presencial, etcétera, etcétera. Pero como que quieren volver un poco a los típicos exámenes de antes. Cuando yo pienso que hay que usar una diversidad de técnicas para evaluarlos ustedes, ¿no? Tomando en cuenta que cada uno de ustedes son personas diferentes. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran capacidad de trabajo en equipo. Entonces tendremos que hacer algunas evaluaciones de trabajo en equipo para sacarle ventaja a esa persona. Pero hay personas que no les gusta trabajar en equipo. Entonces tendremos que hacer algunas evaluaciones individuales para que esa otra persona, digamos, también pueda desarrollar sus habilidades. Hay algunos que no les gusta hablar, ¿no? Entonces, pero a otros les queda muy bien hacer una presentación. Entonces tendremos que hacer presentaciones y utilizar otros métodos que favorezcan también a aquellas personas que no les gusta hacer presentaciones. Esa diversidad tenemos que tomarla hoy en cuenta, efectivamente. Hemos perdido mucha práctica, de hecho no hay cursos de laboratorio actualmente, muchas tareas, hay problemas de conexión, ¿verdad? Sí, efectivamente, hoy me llamaron como 2 de ustedes que tenían problemas de conexión y que posiblemente no iban a estar. Los profes no se adaptan, sí ha sido difícil este proceso para nosotros como profesores, y sobre todo los más viejitos, ¿verdad? Que nos cuesta más acomodarnos a la virtualidad, pero sí cuesta, ¿verdad? Otros han querido simplemente volcar los PowerPoint al Zoom y eso ya la lección, cuando hay que usar una cantidad diferente de medios también, ¿no? Entonces hay muchos aspectos. Lo importante acá es que, bueno, estamos metidos en esta situación de cursos no presenciales, y aunque tenga todas esas desventajas y algunas ventajas que anunciaron, lo más sabio es tratar de sacarle el mayor provecho a esto, ¿verdad? Porque no nos podemos salir de esto ahora. Y vean que sacar las ventajas depende, bueno, de los profesores, si se quiere en primera instancia, adaptándose con una cantidad variada de métodos pedagógicos, etcétera. Pero también requiere mucha responsabilidad de parte de los estudiantes para que funcione bien, ¿no? Venir a clases, cumplir, etcétera. También requiere una responsabilidad de parte de ustedes para asistir a cursos virtuales, porque prácticamente se la juegan ustedes solos, ¿no? La responsabilidad aquí más grande es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como estudiantes. Entonces, este método tiene cosas buenas o malas,
pero depende mucho de la responsabilidad tanto de los estudiantes como la responsabilidad del profesor, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí anda el secreto de esta modalidad. Que con esto terminaríamos, digamos, esta actividad. ¿Alguien quiere decir algo más al respecto? Yo tenía un comentario ahí sobre eso, Adelante, sobre las desventajas y los excesos de tarea. Bueno, uno sabe que el nivel de exigencia es alto, ¿verdad? No se puede escapar de eso. Sí, Pero sí, a veces el dejar un exceso de tareas hace que por usted entregar la calidad, digamos, que por entregarlas todas y cumplir con la evaluación, la calidad se sacrifica un poco, ¿verdad? sí, De lo que usted va a entregar, porque sí, a veces es difícil agarrar y leer ciertos documentos que tienen una amplitud muy larga, digamos, sí. y leerlos y de manera a conciencia entenderlos. Entonces sí, o sea, yo no sé si eso se habla entre profes, pero sí es algo como que siento que se debería tomar en cuenta. No, no, sí, me dijo que si se hablaba con los profesores, ¿le entendí? Sí, 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 son temas que sí se comentan, ¿no? Esa proliferación de trabajos, ¿verdad? Muchos piensan que dejar un montón de trabajos ya estamos cumpliendo con la modalidad no virtual y no se trata necesariamente, no se trata de eso en realidad, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay mucho que digamos que aprender de parte de los profesores, diferentes técnicas, llamémosle así, ¿verdad? Muchas actividades de esas se pueden hacer durante la misma lección, ¿verdad? Actividades diversas, etcétera. Pero sí hay mucho que mejorar en ese sentido, ¿verdad? En la escuela se han hecho algunos esfuerzos, los profesores participan de algunas capacitaciones, ¿verdad? Pero todavía, y sobre todo al final de los semestres, es una presa de los 1000 diablos, como diríamos, ¿verdad? Tanto los proyectos, un montón de tareas, están los exámenes finales. Todavía nos cuesta coordinar ese tipo de actividades, ¿verdad? Ustedes pasan durmiendo, o sea, no duermen por lo menos un mes, ¿verdad? El último mes del semestre, o los 15 últimos días del semestre. Esto tenemos que mejorarlo un poco porque sí, es un atentado, como usted lo dice, Christopher, creo que era, contra la calidad. Y lo que debe prevalecer es la calidad, ¿verdad? De nuestros trabajos, de nuestros estudiantes. De acuerdo, entonces, aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Ustedes deben aprender técnicas de estudio en el sentido de que hay técnicas que le dicen a uno cómo afrontar ese tipo de situaciones cuando uno está saturado de lecturas y todo eso. Hay formas, ¿verdad? Que le dicen, que lo guían a uno en cómo ser más eficiente en eso. Y los profesores tenemos mucho que aprender también en cuanto a capacitación pedagógica también. Pues ahí vamos. En cierto sentido, por dicha, ya estamos terminando, yo creo, este semestre, esta modalidad, mejor dicho. Yo creo que ya en el segundo ya casi que todo sería presencial. Ya la escuela nuestra, la de Constru, la semana entrante ya los cursos de laboratorio siguen de manera presencial, ya todos, ¿no? Y a partir de abril, algunos cursos teóricos ya estarían de manera presencial. Entonces vamos a ir paulatinamente en ese cambio, ¿verdad? Pero algo hemos aprendido todos de estas modalidades y creo que todos somos un poquito mejor en ese sentido, ¿no? Bueno, ya para empezar propiamente en materia, ok, vamos a hacer un trabajo que les voy a subir un documento, una imagen, en realidad es acá en el chat. Denme un momento. Ahí en el chat les está apareciendo
debería aparecerles un archivito que se llama marco típico. Esa es una imagen. Por favor, bájenlo. Es lo siguiente. Ok, vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos. Ahorita hacemos los grupos, pero quiero que... ok, aquí la tienen. Este es ya lo tienen en el chat. ¿Lo logran bajar? Sí. Sí, profe, ya. Ok, gracias. Es este marco que aparece en el archivo que les di. Este es un marco de un edificio que tiene marcos separados 6 metros. A cada 6 metros están esos marcos, ¿no? ¿Cuántos marcos son? Es un poco, digamos, no importante. Lo importante es que están separados 6 metros. Este marco tiene 1, 2, 3, 4, 5 luces, ¿no? Con vigas que varían de 9, 8 y las del centro 6 metros. Es de 1, 2, 3, 4 pisos. O 3 pisos y una azotea, como quieran, ¿no? Podemos hablar de 4 pisos en general. Este último piso tiene una carga muerta de 600 kilos por metro cuadrado y una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado. Esto es la carga que hay en esta azotea. Y los demás pisos, el primero, segundo y el tercero, tienen una carga muerta de 500 kilos por metro cuadrado con carga uniforme y una carga viva de 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? ¿Se entiende el marco? ¿Hay algún problema con el marco? Ok, entonces vamos a organizarnos en pequeños grupos o en grupos, ¿verdad? Y van a estimar cuál es la carga que le llega a esta columna del eje C, a esta columna del primer nivel del eje C. Es lo que se llama la bajada de cargas, ¿no? Entonces quiero que me digan cuánta carga muerta le llega a esta columna y cuánta carga viva le llega a esta columna. Para eso nos vamos a tomar, vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Unos 10 minutos, ¿les parece? Sí, Sí, está bien. Profe, ¿y la profundidad de eso? 6 metros. Esa separación de marcos de Esa es profundidad. la Perfecto. separación, sí, sería 6 metros. Consideren 6 metros. Ok, gracias. Los 6 metros está por aquello, recuerden, de áreas tributarias y eso, ¿verdad? Ese es el asunto. Yo considero que esa profundidad es de 6 metros. Bueno, voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir y vamos a hacer unos grupitos de, ¿cuántos hay? Hay 31, 6 grupos, digámoslo así. En los próximos 10, vámonos, faltan 15 a las 3, 15 minutos y hacemos esa bajada de cargas. Y ahora la discutimos un poquito. ¿De acuerdo? Ahí están los grupos. Así, rápidamente. En el grupo 1, cuénteme nada más, alguno de ellos es Edwin, Fanny, Luis, Juliana. ¿Qué carga le llega a esa columna del piso inferior? ¿Cuánta carga calcularon? Sí, nada más díganme, alguno de ustedes. Bueno, profe, nosotros calculamos y bueno, la carga muerta nos dio 44.100 kilos. 44.000, 100. 44.100 kilos, o sea, 44 toneladas. Ajá, y la carga viva es de 23.100. Bueno, 23 toneladas. 23 toneladas. Gracias. Gracias, gracias. Solo para tener el dato. El grupo 2. Grupo 2 es Gabriel, Carol, Luis Alonso, Michelle. Profe, nos dio exactamente igual. ¿Les dio igual? Sí. Ok. Grupo número 3.
Alejandro, Christopher, Cristian, Rodolfo, Sebastián. Profe, a nosotros nos dio igual, pero sí, bueno, solamente es comentar, digamos, eso, que nos dio, es que al final nos dimos cuenta que tuvimos un detalle ahí, Sí, un errorcillo. que Les da supusimos lo que mismo, pero hay un error. es que no es un error, supusimos que el marco era un marco de los extremos, digamos, Ah, entonces utilizamos una distancia de 3 en vez de 6, si es un marco que está en el centro hay que usar 6. ok, pero les das los mismos números. Sí, Entonces todos los dos grupos anteriores usaron 3 metros también. Sí, se hizo la suposición igual que estaba en un Ok, extremo. está bien, está bien. El grupo 4 eran 2 nada más, Eric y José Ricardo. No, también estaba Álvaro ahí, profe. Nosotros. Ok, Bueno, Eric y yo lo hicimos Sí. suponiendo que la columna estaba en el borde y Álvaro lo hizo como si estuviera en el centro. ajá. Entonces, a nosotros en el borde nos dio igual que a los compañeros, 44 toneladas y 23 toneladas. Y en el otro lado el doble, 88. No. Y 23 y 46. Algo así. ¿Ah? Esa no sé, Álvaro, profe. ¿cuánto le dio a usted? Sí, sí, mira lo que dice el profe. Sí, porque es el doble. El grupo 5, Que, profe, nosotros lo calculamos como que si fuera un marco interno y nos dio 88.2 toneladas para la carga muerta y 46.2 para la carga viva. ok, y el último grupo, Emanuel, Fernando, Jaime, Jimena, Profe, nos dio lo mismo también. lo mismo que qué, Bueno, es que hicimos como si fuera el extremo, el 44, 44 100 y y el 23. 23. Sí, señor. Ok, bueno, está bien, por dicha, sinceramente pensé que ahí iban a haber más disparidades en los números. No es tan importante, de hecho en el ejercicio no se decía si era un marco exterior o un marco interior, así que no me preocupa mucho. Veo que los que lo hicieron como si fuera exterior, todos los números son iguales, ya que están bien, y los que lo hicieron como un marco interior, también les dan números iguales. Entonces, cualquiera de los dos casos está correcto, porque en realidad no se dijo claramente. Pero lo importante era saber bajar esas cargas, ¿no? Ok. Yo voy a hacer, vamos a hacer como una comprobación de los números de ustedes, pero voy a hacer mis números, a calcular, verificar las cargas, pero para esta columna. No la misma de ustedes, sino otra columna. Ya, esta columna es la que voy a calcular yo. ¿Ok? La cargas ahí, en realidad la carga última sobre esa columna. Efectivamente no se decía nada, pero si digamos uno hace un dibujo de, digamos que sea una nave industrial, ¿ok? Y aquí están los marcos, ¿ok? Digamos que tengan, no sé, 1, 6, 12, aquí habrían 24 metros, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Entonces yo les dije que esos marcos estaban separados 6 metros, ¿verdad? Eso fue lo que yo les dije. Uy, ¿qué pasó aquí? Perdón. Les dije que eran 6 metros, ¿no? Y entonces, eso es como una vista en planta. ¿Ok? Entonces sí sabemos que la carga debe ser, en cada marco, debe ser su área tributaria, la mitad de, si es un marco interior, pues será la mitad acá. Por lo tanto, serían los 6 metros. Y si supusieron que era un marco exterior, el área tributaria de ella será 3 metros. Entonces, como no se dijo, está bien cualquiera de los dos números, ¿ok? Yo voy a tratar de hacer lo mismo, pero entonces
para esta columna E. Ustedes hicieron la colorada, yo voy a hacer la columna del otro lado. Entonces, tenemos que tener claro también que en el marco, las cargas que llegan a las columnas también es por área tributaria, ¿no? Esto sería, entonces, esta distancia sería de 4 y 9, la mitad sería 4 y 4, 5, sería 8.5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es calcular la carga, ¿verdad? Esta es la carga que actúa que caería sobre esa columna. En el caso del primer piso, ¿verdad? De la azotea, la carga muerta, voy a poner P, le voy a llamar carga permanente o muerta. Y G, y T, perdón, carga temporal. Ok, ahí me economizo una letra. Entonces aquí tendríamos una P igual a 0.6, lo voy a usar en toneladas, por 6 metros, esto sería 3.60, y la temporal, aquí para el piso este sería de 0.2 por 6, por 2, 12, 1.2, esto sería toneladas por metro. Toneladas por metro. Toneladas porque son números más pequeños. ¿Ok? Y los 6 es el área tributaria. Eso lo haría para todos los otros pisos, ¿no? Entonces lo voy a hacer, voy a calcular acá. Entonces para la columna E, entonces yo tendría en la azotea, que es el último piso, ¿verdad? Entonces de permanente sería igual, lo voy a hacer todo otra vez, 0.6 por 6 es la carga, ¿verdad? Pero ya como carga uniforme y no como carga distribuida en todo el área. 6 es el área tributaria. Por el ancho tributario, ¿no? 4 más 4, 5. Y esa carga permanente es de 30.6 toneladas. La carga gravitacional temporal en el último piso sería ahora la carga viva por los 6, que es el área tributaria, por, digamos, el ancho tributario para esa columna. Y esto me dio 10.2 toneladas. ¿Ok? Y después estimé para la azotea, para los pisos. Como todos son iguales, entonces voy a hacer todo en un solo giro, ¿no? Simplemente para los pisos sería la P o permanente, carga permanente, sería 3 pisos, ¿verdad? De una vez por la carga, 0.5 por 6 es el ancho tributario, por la carga tributaria por 4 más 4, 5, el ancho tributario en este marco. Y esto a mí me dio 76.5 toneladas, ¿no? Y la temporal o carga viva sería 3, porque son 3 pisos por, pongámosle aquí, pisos, número de pisos, para aclarar un poco, 3 por la carga viva en los pisos es de 0.30 por 6 por el ancho tributario 850 y esta carga me da 46.46 toneladas. ¿Ok? Y entonces ya con esas cargas para la columna, pongámoslo así, en la columna, ¿no? Entonces, ya en la primera columna tendríamos de carga permanente, le sumo las dos cargas, ¿no? La azotea y la de los pisos, que sería 30.6 más la de los pisos, ¿no? Y esto me da un total de 107 toneladas. Y la temporal o carga viva sería
las 10 de la azotea más las 46 que calculé para los pisos. Y esto me da 56 toneladas, ¿no? ¿Ok? Y estas son las 88 que ustedes me dijeron. Y 44 creo que me decían también para 46, pero para la columna que les tocó a ustedes, ¿verdad? La columna mía tiene, están en las vigas un poco con más luz, entonces de ahí que la carga sea un poquillo mayor, ¿verdad? Entonces también sirve como comprobación para el cálculo de ustedes. El problema es, entonces, bueno, si yo tengo este marco acá, que tengo que diseñarlo, entonces es qué perfil pongo acá, ¿verdad? ¿Qué perfil vamos a colocar de columnas acá? Ese es el problema que tenemos en la tarde del día de hoy. ¿Qué perfil vamos a colocar ahí? De tal manera que soporte, en el caso mío, una carga muerta de 107 y una carga temporal o viva de 56. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, lo que ya sabemos es que en los códigos dicen, bueno, no tenemos que usar la carga temporal y la carga permanente, sino que tenemos que usar una combinación, ¿no? La carga última. Y en este caso, como solo estamos hablando de carga permanente y carga temporal, la combinación que manda es 1.2 por 107, la carga permanente, más 1.6 por la carga viva, 56. Y esta carga última, según mis números, es de 480. Esto sería, no, perdón. Esto es de 218 toneladas. ¿Ok? Y en acero generalmente trabajamos, ahí me pueden criticar un poco, pero trabajamos mucho en kilolibras, en el sistema inglés. Entonces, 218 toneladas corresponden a 480 kilolibras. Digamos, la conversión es, una tonelada, implica 2.2 kilolibras. Digamos, este sería el factor de conversión en las unidades inglesas. Entonces, yo tengo que buscar o poner ahí un perfil que me soporte 480 kilolibras, 480,000 libras. ¿Ok? En los marcos en los edificios se usa mucho las secciones, digamos, W, ¿no? Entonces, ¿qué es perfil W? Coloco ahí de tal manera que soporte un perfil W que soporte 480 kilolibras, ¿no? Entonces, si lo quiero hacer en un modelo, tendríamos la sección acá y 480 kilolibras acá, ¿no? Y despreciando el peso de los elementos, aquí tendríamos 480 kilolibras, ¿no? Aquí esta columna tendría una longitud de 4 metros, ¿verdad? Y en la base es una articulación. Entonces, ¿qué perfil? Repito de nuevo, coloco aquí, ¿qué perfil W? Coloco acá, aquí, de tal manera que me soporte los 480 kilolibras. ¿Qué conocen de eso? Se hace una carga ahora de compresión.